Capítulo 7. Dedicación de la carpa sagrada. Cuando Moisés acabó de armar la carpa sagrada, consagró con aceite la carpa y sus utensilios e hizo lo mismo con el altar y sus utensilios. Luego vinieron y trajeron ofrendas los jefes de Israel, o sea, los jefes de las familias y de las tribus, los mismos que ayudaron a hacer el censo. Trajeron ante el Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, o sea, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe. Ellos los pusieron frente a la carpa sagrada. Así que el Señor le dijo a Moisés: recíbeles estas ofrendas de carretas y bueyes y dáselas a los levitas para que las pongan al servicio de las actividades de la carpa del encuentro conforme al trabajo que le corresponde a cada uno. Entonces Moisés recibió las carretas y el ganado y se los repartió a los levitas. Les dio 2 carretas y 4 bueyes a los gersonitas, pues eso era lo que ellos necesitaban para hacer su trabajo. 4 carretas y 8 toros a los meraritas, pues eso era lo que también ellos necesitaban para hacer su trabajo, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. No les dio nada de eso a los coatitas porque el trabajo de cargar las cosas sagradas lo debían hacer ellos mismos sobre sus hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus también trajeron ofrendas y las colocaron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: que cada día venga un jefe de tribu distinto y traiga su ofrenda para la consagración del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día llevó sus ofrendas Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día llevó sus ofrendas Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente.
Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El 5º día llevó sus ofrendas Selumiel, hijo de Surdasai, jefe de la tribu de Simeón. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El 6º día llevó sus ofrendas Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El 7º día llevó sus ofrendas Elisamá, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasamá, hijo de Amiud. El 8º día llevó sus ofrendas Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día llevó sus ofrendas Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día llevó sus ofrendas a Jiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso.
Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadaí. El día 11 llevó sus ofrendas Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12 llevó sus ofrendas Ahirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, según el peso oficial para la ofrenda de cereal. Ambos los entregó llenos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de un año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de la dedicación de los jefes de Israel para el altar cuando éste fue consagrado: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos, cada tazón de plata pesaba 800 gramos. Todos los objetos de plata pesaban 27 kilos según el peso oficial. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban cada uno 110 gramos, según el peso oficial. El oro de todos los cucharones pesaba en total 1,4 gramos. El número total de animales para el sacrificio que debe quemarse completamente era de 12 terneros, 12 carneros y 12 corderos de un año, con sus correspondientes ofrendas de cereal. También había 12 chivos para el sacrificio por el pecado. En cuanto a los animales para la ofrenda para festejar, su número total era de 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que éste fue consagrado. Cuando Moisés entró a la carpa del encuentro para hablar con Dios, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde encima de la tapa del cofre del pacto, en medio de los 2 querubines.